quiero decirte que la hora exacta de Dios es hoy. Y si es hoy, pues quiere decir que Él no llega tarde a tu vida. Él es el dueño de los tiempos, el Señor. Y quiero que comencemos y me acompañes al Salmo 40. Salmo 40 dice 1 y 2. Bueno, vamos a leerlo hasta el 3. Dice: con paciencia esperé en el Señor. Me ayudará y Él se fijó en mí. Y oyó mi clamor y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Amén. A causa del milagro de tu vida, muchos creerán. A causa de lo que Dios está haciendo en tu vida, muchos van a creer. Por eso quiero decirte que cuando estamos esperando un milagro en nuestras vidas, nosotros tenemos que llenarnos de paciencia, hermano, porque no es a nuestra manera, no es a nuestra forma, sino a la estrategia del Señor, porque Él es Dios y Él es soberano. Yo les pregunto hoy, y quiero que tengan toda la libertad y la confianza de que usted está ahí sentado y usted se pueda responder. ¿Cuántos esperan? ¿Cuántos están esperando una respuesta de parte de Dios? Hay muchas, ¿verdad? Muchas respuestas que queremos de parte del Señor. Pero hoy es un día muy especial y Dios hoy quiere traer respuesta a tu vida. Quiere traer sanidad. Los adoradores declararon sanidad en este tiempo. Pero también el Señor le interesa tu hogar, tu familia. Y Él quiere restaurar lo que está roto, lo que está dañado, lo que se ha marchitado. Dios quiere darte un carro mejor, hermano. Dios quiere darte un carro mejor. Yo le estoy diciendo al Señor que todos podamos tener ese vehículo propio para poder tener esa libertad de venir a nuestra congregación, de ir, de hacer nuestra vida normal. Por eso yo declaro carros y vehículos nuevos en este día. ¿Cuántos quieren un milagro en la vida de su cónyuge? Allá va, como que se quedaron en silencio. Esos milagros son poderosos, hermano. Son poderosos. Ahí está un milagro sentado, mi esposo. Esos milagros para el cónyuge, para su esposo o su esposa. Milagros financieros. Milagros en un hijo. En ese linaje escogido de Dios. Dios no se ha olvidado de nuestros hijos. También milagros, en el matrimonio, ¿verdad? Restauración en los matrimonios. La oportunidad. A veces decimos: ay, Señor, dame una oportunidad, yo quiero otra vez. Pero esta vez pide el milagro con sabiduría, con prudencia, o sea, bien acompañadito. Pídelo bien para que no vayas a equivocarte. Entonces un milagro es un suceso extraordinario. Diga conmigo: extraordinario y maravilloso, que no se puede explicar por las leyes regulares de la fuerza, pues obviamente de la fuerza natural, y que todo se le atribuye a una intervención de Dios. Es un hecho inexplicable, manifestación de lo sobrenatural, que escapa al entendimiento científico. Muchos científicos son súper mega inteligentes, pero se les explotan las neuronas cuando ven un milagro porque no tienen una explicación, ¿verdad? Solamente reconocer a nuestro Señor. Entonces el milagro es un fenómeno sobrenatural. Pero el Señor no nos ha dicho que los milagros van a ocurrir con una unción de microondas, sino que hay que esperar. Y eso es lo que a veces no nos gusta, esperar. Pero en medio de la espera no nos podemos desesperar. Hay una famosa frase que dice: la desesperación es parte del fracaso.
Y muchas veces estamos inquietos cuando esperamos el milagro. Es tanto así que nos inquietamos que actuamos de una manera equivocada, sin pensar, sin medir las consecuencias. Y bueno, eso es parte de la naturaleza del ser humano, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, totalmente. Y eso nos va a dar el éxito en lo que nosotros estamos esperando. Entonces el cumplimiento de una promesa, de un milagro de parte de Dios nos puede desesperar. Y cuando nos desesperamos, nos inquietamos y nuestra alma se agita y comienza a entrar lo que es la incredulidad. Y comenzamos a sentirnos que pareciera que los milagros llueven y caen del cielo, pero el milagro mío no llega. Me impaciento, me desespero y muchas veces estoy tan inquieta que quiero como que, Señor, pero si tú hicieras esto. Quiero como decirle al Señor cómo va a ser el milagro. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Como que si yo dijera, pero es que es tan fácil, Dios mío, tócalo. Háblale, revélatele. Hazlo que se caiga del caballo, como Pablo. Bueno, ¿cómo no ora uno, verdad? Uno saca todas las cartas de la Biblia, pero Él tiene una hora exacta. Y lo importante es que no va a llegar tarde. Él tiene el poder y el control de los tiempos. Eso es importante que lo tengamos presente. Cuando nos inquietamos, ¿verdad? Entonces tomamos decisiones equivocadas y hacemos tantas cosas solo por no saber esperar la hora exacta de Dios. Diga conmigo, la hora exacta de Dios. Y quiero decirles algo, que hubo una mujer que Dios mismo la visitó, pero ella se desesperó, se inquietó y veía que pasaban los días y su promesa, su milagro no llegaba. Y ella tuvo una terrible idea. Y ella dijo, vamos a echar una ayudadita a Dios. Y ella es nuestra amiga Sara. En Génesis 16, ella vio que no podía darle un hijo a su esposo. No esperó, no puso su confianza plenamente en el Señor. Y le propuso, escuche esto, no usted mire, ay Dios mío. Le propuso a su esposo que se acostara con una esclava. Y bueno, el resultado fue que vino un niño. Y no era el niño de la promesa. El niño de la promesa era Isaac. Y sobre él pesaba la bendición. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ya sabemos la historia de Ismael y de Isaac, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en que cuando nosotros nos desesperamos, tomamos decisiones incorrectas. Y comenzamos a pensar que el Señor, bueno, ya de verdad que queda como un mes para el año 2021 y ay Dios mío, yo quiero ver mi milagro antes que termine el año. ¿Cuántos quieren ver un milagro? Él lo puede hacer en un instante. Entonces decimos, ya falta como un mes, porque los días pasan rápido de paso, ¿verdad? Pasan rápido, ya va a terminar el año y queremos ver esos milagros. Pero ojo, no tomemos decisiones así, en un momento de molestia, en un momento de ira, en un momento de un bajón espiritual. No tomemos decisiones, porque esa decisión nos puede llevar a hacer cosas incorrectas. Y entonces el poder de Dios no se va a manifestar como Él quiere hacerlo, con el poder y la unción que Él tiene. No seamos como Sara. La promesa está sobre tu hogar, sobre tu vida. Tú tienes que creerlo y confiar en el Señor. Y mientras la espera, tú adórale, créele, haz la buena obra que Dios te ha mandado a hacer. No te detengas. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque a veces queremos condicionar al Señor. Bueno, pero como yo no veo esto así que esto venga así como yo quiero, entonces bueno, yo voy a darme un descansito y voy a cerrar la célula o bueno, muchas cosas que a veces queremos condicionar al Señor. Pero Él es un Dios de lo sobrenatural y Él tiene el tiempo exacto para tu milagro y para tu respuesta a lo que tú estás anhelando. Amén. ¿Cuántos lo creen? No te desesperes. No te desesperes, hermano.
Aunque a veces pensamos que Él se tarda en responder, quiero decirte que Dios no improvisa, Dios no se equivoca, Él tiene el control y nada se escapa de su poder. Cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu hogar, como lo veíamos acá en la obra de teatro, todo tiene que cambiar. Usted no es el mismo, hermano, ni que usted quiera, porque usted es del Señor y usted no es el mismo de hace 10 años atrás, ¿verdad que no? ¿O sí? Porque si es así, vamos a llevarlo a un encuentro ya, vamos a administrarle. No, pero sí, Dios obra y obra con poder. Obra con poder porque Él se complace cuando nosotros nos dejamos transformar. Entonces, Dios no improvisa, Dios no se equivoca, Él tiene el control de todas las cosas y nada se escapa de su poder, de su señorío. Nos gustan las respuestas rápidas, pero quiero hablarte que Jesús nuestro Señor, ¿sabe que Jesús andaba a pie? Jesús recorría los lugares, andaba a pie. Andaba, bueno, sí, cargaba su equipo, ¿verdad? De apóstoles y todo. Pero pareciera que a veces Jesús llegaba tarde en algunos lugares donde lo citaban, donde lo convocaban. Y si los apóstoles que eran así con Él y todo su grupo llegó a pensar un momento en que el Señor había llegado tarde, imagínense qué queda para nosotros. Hoy yo quiero hablarte de 3 milagros que Jesús hizo. El Señor Jesús hizo 3 milagros poderosos donde pareciera que había llegado tarde, pero no. Él no llegó tarde. Él llegó a la hora exacta para mostrar su gloria y para mostrar su poder y para mostrar su amor. Y quiero que vayas conmigo al libro de Lucas 8. Lucas 8, 40. Y es una historia un poco larga, pero vamos en el nombre de Jesucristo a leerla y vamos a entender. Pedimos al Señor que nos hable esta mañana y que nos podamos ver en medio de esa escena, que usted sea parte de esa escena. Usted es parte de esa escena porque usted es un hijo de Dios. Dice que del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a sus pies, a los pies de Jesús, mientras le rogaba que lo acompañara a su casa. Y le dijo: mi hija única, que tiene 12 años, está muriendo. Pero pasó algo, que mientras Jesús iba a la casa de Jairo, las multitudes comenzaron a rodear a Jesús. Comenzaron a apretujarlo y comenzó el tiempo de espera de Jairo a correr, porque estaba pasando una situación difícil Jairo. Y en medio de aquella situación se apareció la mujer del flujo de sangre y también aprovechó esa unción que corría en medio de ese momento y vino y arrebató también su milagro. Tocó el manto del Señor. Jesús dice: ¿quién me tocó? Los discípulos dicen: Señor, todos te tocan, te aprietan, te empujan. No, pero hubo alguien que me tocó en especial. Y ella se vio al descubierto y dijo: fui yo, mi Señor. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Pero mientras tanto, que él todavía, porque estamos hablando de la hija de Jairo, pero todo acontece en esa misma escena. Dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Tienes un diagnóstico, estás pasando por una prueba. El Señor te dice: no tengas miedo, solo ten fe, porque yo tengo el poder para sanarte. ¿Sí? Y vemos como que el Señor, en medio de aquello, no llegó el momento. Mira, los minutos para Jairo corrían, porque su hija estaba grave, estaba a un punto de morir. Y tal cual pasó, murió.
Pudiéramos haber dicho, claro, si el Señor se quedó conversando con la mujer del flujo de sangre, la pudo haber sonado en la tarde, mañana, ya no estaba tan grave como la niña de Jairo. Pudiera surgir tantas ideas en nosotros y pensar que el Señor llegó tarde a la casa de Jairo. ¿Sí? Pero déjame decirte que aunque Él tuvo esos minutos sanando a la mujer, Él iba a manifestar su poder y su gloria. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con Él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban, se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar. El Señor muy firme. Dejen de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar, mujer que estás aquí. Deja de llorar, hombre, que el hombre no lloran casi, pero también lloran. Pero yo le digo a las mujeres que están aquí: deja de llorar. Deja de llorar y cree tu milagro. Cachetea al diablo con la incredulidad. No aceptes más incredulidad en tu vida, mujer. No llores. Si el Señor dijo en esa escena, era una escena difícil para esta familia, y el Señor dijo: no lloren. Dejen de llorar. Dejemos de llorar y tengamos fe. Tengamos fe para conquistar lo que estamos esperando. Porque esa situación por la que estás pasando no está muerta, sino que está dormida. Y tú tienes que levantarte como una mujer o un hombre de fe y poder ver que el poder de Dios puede transformarlo todo. Porque a veces tenemos, porque yo también lo viví en una época de mi vida, tenemos una inmadurez espiritual que todo lo queremos pedir llorando. Y lloramos, pero son muchas lágrimas y hay muy poca fe, hermano. Hay más lágrimas que fe, y Dios quiere más fe que lágrimas. El Señor quiere que tú le creas, que tú confíes en Él. Deja de llorar, dijo el Señor. La multitud, mira, la multitud se rió de Él, porque todos sabían que ya estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo en voz fuerte: niña, levántate. En otra versión dice: Talita Kumi, levántate. Talita Kumi es una orden que el Señor Jesús le dio a la muerte para que retrocediera y la niña se levantara. Y cuando el Señor dice suéltalo, no hay diablo que lo pueda detener y ni lo pueda retener. No hay. Talita Kumi, dice el Señor. En este momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Wow, diga conmigo, wow, así es el Señor. Él no llegó tarde a esa escena. Él quería mostrar su gloria y su poder, y los exhortó y le dijo: dejen de llorar, porque el que está aquí visitando esta casa es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante Él no hay muerte, no hay enfermedad, no hay diagnóstico, no hay divorcio, no hay herida, no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Él no llega tarde, hermano. Él no llega tarde nunca a nuestras vidas. Él tiene una hora exacta para todo. Pero cambia esas lágrimas por fe. La niña no está muerta, la niña duerme. Y el Señor dijo: Talita Kumi. Jesús permitió que la niña llegara al punto de morir para Él glorificar su poder, para que todos conocieran que el poder está en el Hijo de Dios. Vamos a Lucas 7, del 11 al 17. Esta es una historia hermosa. Me parece una de las escenas donde el Señor muestra su amor profundamente. Bueno, en todas, pero a mí me gusta mucho esta enseñanza. Dice: poco después Jesús se fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. El Señor siempre estaba rodeado de multitudes, y aquí hay una multitud. Aquí hay personas que siguen a Jesús. Usted está aquí, usted sigue a Jesús, ¿verdad?
Usted está aquí porque así como esta multitud sabía que si el que estaba con Jesús veía los milagros, tocaba los milagros, recibía los milagros, vivía de milagro en milagro. Entonces aquí también está una multitud. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. Una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor vio su corazón rebosó de compasión. Cuando Jesús ve a esta mujer, hermano, devastada, viuda, obvio, se le había muerto el esposo y ahora se le muere su único hijo. Dios, qué escena tan dura, ¿verdad? Pero cuando Jesús vio esta escena, su corazón se rebosó de compasión y le dijo: no llores. Luego Jesús, después de consolar a la mujer, se le acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Imagínense la escena. Joven, le dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Qué escena tan tremenda, ¿verdad? Oye, ya el muchacho tenía mínimo 2 días muertos, un día, no sé, porque si ya estaba, lo llevaban a enterrar. Esta madre diría: bueno, Señor, ya mi hijo murió, ya no hay esperanza, me quedé sola. Era una escena bastante complicada, pero el Señor llegó a tiempo. Antes que lo enterraran, antes que llegaran al cementerio, el Señor llegó en la hora exacta. Y era el momento del glorificarse también. El hijo de la viuda de Naín tomó vida, se incorporó y comenzó a hablar. Ahora yo te digo, si Jesús resucitó al hijo de la viuda, ¿acaso no podrá también resucitar tus sueños? ¿Acaso el Señor no podrá resucitar tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu economía? ¿Acaso que el Señor no va a poder decir: incorpórate en mis planes, incorpórate en mi diseño, porque yo te he creado para que seas una bendición? Si el Señor tuvo el poder en medio de esta escena de decirle: joven, levántate, ¿acaso no tendrá también el poder para hacer algo en nosotros? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro país. Ay, Dios mío, el tema país, hermano. Sacamos cuenta, multiplicamos, pero Él tiene una hora exacta. Él tiene la hora exacta. Pero de que va a llegar la hora. Y no va a ser tarde, va a ser justo en el momento donde Él va a manifestar su poder. Entonces, si el Señor tuvo ese poder, esa compasión para darle vida a este joven, también lo puede hacer contigo. En eso que tú estás orando, tienes años orando, tienes meses, tienes días orando. Mire, aquí vemos personas que tenemos años orando por milagros. Pero sabes que no pierdas la fe. No pierdas la fe. El Señor ya te dijo: no llores, deja de llorar, cambia las lágrimas por fe. Y aquí el Señor te dice: levántate, 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 porque yo quiero manifestar mi poder en tu vida, en tu situación. Ya tenían todo preparado para enterrar al joven, a este chico, pero el Señor llegó en el momento correcto. Si tú crees que ya tu matrimonio está muerto y que ya no hay esperanza, si tú crees que ya no tienes oportunidad de ver algo en tu vida que tú estás anhelando, pues el Señor te dice: levántate a creer, levántate a confiar. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos débiles, no tenemos, humanamente nosotros no podemos hacer un milagro. Pero el que está con nosotros sí lo tiene. Y si lo tenemos a Él de nuestro lado, tenemos ya la victoria en nuestras manos. No estamos solos.
No estamos solos a una noche más oscura. El Señor muestra su amor y su compasión. Vamos a otra historia también muy conocida, que es la historia de nuestro amigo Lázaro. Esta fue más buena. ¿Por qué? Tenía 4 días muerto. 4. Imagínense que no, esto era como que el Señor, sí es verdad. El Señor ahí sí se tardó. Ahí sí se tardó. Mire, 4 días el hombre muerto. Ahí sí llegó tarde. Uy, no, Dios mío. Y esas mujeres desesperadas, las hermanas, no encontraban cómo hacer. Estas mujeres estaban viviendo, wow, estos días fueron para ellas tremendo, ¿verdad? Ahora los que tenemos 1, 2, 3, 4 años orando por un milagro, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestra actitud en medio de la espera? Vamos a recordar, porque todos conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Dice, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume. Bueno, más adelante su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje al Señor Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad, el Señor ya lo sabía todo. Él ya todo lo sabe. Él sabe cuál es tu situación. El Señor ya lo sabía. ¿Acaso habrá algo que esté oculto al Señor? No lo hay. Ni los secretos o los errores que tú has cometido, que tú de repente no los has confesado, ni esos están escondidos, porque el Señor todo lo sabe. Pero cuando abrimos nuestro labio, pues ocurre algo especial. Pero el Señor, sabiéndolo todo, dijo de una vez, cuando recibió el mensaje, dice: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, diga conmigo, al contrario. O sea, esta situación de tu vida, hermano, esa situación que tú sabes que ni se la habrás contado a tu pastor, pero el Señor sí la sabe. Esta situación de tu vida, mi hermano, no es para muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, escuche esto, se quedó donde estaba 2 días más. Pasando ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. ¿Qué hizo el Señor en esos 2 días? Preparaba el corazón de todos los que estaban allá, en el velorio, en el entierro, en el novenario, yo no sé. Él preparó el corazón de todas esas personas para glorificarse y para que todos los que estaban ahí creyeran. Entonces el Señor dice: 2 días después volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente en Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Fíjense, hasta los discípulos ponían obstáculos para que el tiempo se prolongara más. Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Ay, qué lindo el Señor, ¿verdad? El Señor sabía que no era muerte, era que estaba descansando. Tuvo 4 días de descanso, una cura de sueño le metieron. Pero ¿sabe qué? Era para glorificar a Jesús, su poder, para que el poder del Hijo de Dios se manifestara. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido pronto, se pondrá mejor. Ay, no, es una escena demasiado hermosa, a mí me gusta. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro ya había muerto. El Señor sabía que ya Lázaro, había muerto, y por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Como que bueno, no vamos a comer en más cuentos. Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí. Aquí viene la buena nueva, porque ahora ustedes van a creer la verdad. Vamos a verlo. Y era que el Señor tenía preparado ya su milagro para esta casa, como lo tiene para tu casa.
al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también. Mira, ahí se apresuraron todos para ver el milagro. Bueno, vamos a adelantarnos. Bueno, llegó Jesús, llegó Marta, llegó Jesús, todas se alegraron. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo al Señor, Marta siempre, ¿verdad? Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos como un reproche, ¿verdad? Como un reclamo. ¿De qué? Del tiempo. Pero el Señor siempre llega a tiempo. Dios no va a llegar tarde a tu vida. Aunque Marta, ella veía las cosas de repente de un punto de vista práctico y natural, María se quedó en casa creyendo hasta el último momento el milagro, digo yo. Ella estaba entendida que el Señor Jesús podía cambiar todo. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, iglesia? Que aún en la situación más complicada, más difícil de tu vida, el Señor tiene el poder de cambiarlo todo. Y comienza, la historia continúa. Y Jesús dice: ¿dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Wow, Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Ay, Dios mío, la palabra del Señor es apasionante, es hermosa, porque nos revela el carácter y el amor del Señor Jesús. Pero otros decían: este hombre sanó un ciego. Este fue el que sanó al ciego, el que levantó al hijo de la viuda. Este también fue el que levantó a la hija de Jairo. O sea, mire, imagínense esa escena. Jesús todavía estaba enojado. Sí, estaba enojado cuando llegó a la tumba, porque estaban ahí hablando cosas, ¿no? Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Dijo Jesús con autoridad. Diga conmigo: con autoridad. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que se murió. Debe haber un olor espantoso. Dios mío, ¿qué hacemos con Marta? Vamos a amarla, ¿verdad? Jesús respondió: no te dije, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? No te he dicho, luz y vida, que si crees verás la gloria de Dios. Vas a ver tu carro nuevo, vas a ver una casa remodelada, vas a ver lo que estás clamando, vas a ver lo que estás clamando todos los días. Mi esposo y yo tenemos una lista de peticiones y lo vamos a ver, porque el Señor dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y lo vamos a ver, y vamos a testificar, y vamos a dar toda la gloria al Señor. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo. Mira al cielo, no te distraigas cuando estés en medio de ese clamor, de esa situación. No te desenfoques del que todo lo puede hacer. Miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. ¿Cuántos dan gracias por su milagro? ¿Cuántos dan gracias? Pastor, yo no lo estoy viendo. De gracias, hermano. Mire al cielo, vea la grandeza del Señor. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Yo estoy dando gracias ya. Yo estoy dando gracias. Tengo muchos motivos para darlo. Tú siempre me oyes. Pero le dije en voz alta, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Este es un diálogo de Jesús con el Padre. Entonces Jesús gritó. ¿Cuántos quieren gritar? ¿Cuántos quieren gritar? Bueno, dígalo a voz fuerte: Lázaro, sal de ahí. Es una orden que el Señor le dio a la muerte, que soltara a Lázaro, que soltara al hijo de la viuda, que soltara a la hija de Jairo.
al reino de las tinieblas, que suelte tu milagro, hermano, hoy. A la voz de Jesús, todo se tiene que sujetar. Todo. Compartíamos algo hace unos días, que Jesús ordenó a la muerte que soltara a Lázaro. Lo leímos, lo compartimos con unos hermanos. Y dice que el diablo se enfureció tanto cuando tuvo que soltar a Lázaro. Fue soltándolo, porque cada vez que Jesús, esta palabra que decía, Lázaro, sal de ahí, ese diablo estaba molesto, pero también estaba vencido. Porque el Señor lo venció antes de la fundación del mundo. Ya la obra de Jesús está hecha y es perfecta. Y a causa de esa obra perfecta, tú tienes una victoria en tu vida. Tú tienes que creerle al Señor. Que aunque la situación tenga días, meses y hasta años, Él la puede cambiar al poder de su voz. Al poder de su voz, la muerte y todos los demonios tienen que soltar lo que han querido retenerte. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Esta escena es tremenda. Jesús le dijo: quítate las vendas y déjenlo ir. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Jesús también conoce tu situación. ¿Cuál es esa situación? Este año 2022 es el año de las familias. Y este es el año donde vamos a ver nuestras familias rendidas a los pies del Señor. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero el Señor dice: sal fuera. El Señor dice: Talita Kumi. El Señor le dice a esos hermanos familiares nuestros, les dice: incorpórate al servicio del Señor, incorpórate al reino de Dios. Él es el poder. Yo solo tengo que creer y creer el milagro. No pierdas la esperanza. Jesús siempre quiere glorificarse en tu vida. Al que no escatimonia a su propio Hijo, cuánto más no nos dará lo que nosotros sus hijos le pedimos. Señor, enséñanos a confiar en ti. Señor, muéstranos tu poder y tu soberanía. ¿Sabes qué? Lo que Dios dice lo cumple. Él no miente. Él no se arrepiente. Él no tarda su promesa. Él lo hará por encima de tu edad. Ay, es que ya yo llegué a los 50, a los 60. No. Él lo va a hacer por encima de tu edad. Él lo va a hacer por encima de tu limitación. Él lo va a hacer por encima de tu debilidad. Es que no tengo recursos, no puedo. Aquí no había recursos, el único recurso eran las urnas. Habían demasiadas urnas en esta prédica. Pero el poder de Dios está por encima de eso, hermano. Por Dios, pidámosle al Señor que confiemos en Él plenamente. Pidámosle al Señor que hoy aumente nuestra fe, porque este año que viene va a ser un año de milagros. Va a ser un año de salvación para nuestra casa.